Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Hay conos, creo, pero están en el de los bebés, allá adentro. Ah, no, están en uno de las cajas blancas, creo. Ok. Pues vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Faltan muchos hermanos. Faltan muchos. El agua los espantó. Ahora cuando sea la persecución... no es cierto. Están espantando por el agua. No es cierto. Ok. Pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Sale? Vamos a orar. Y ya si van llegando, que se incluyan. Y si no, pues ahí que nos vean a través de Facebook. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más reunidos aquí como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aunque sé que tienen sus ocupaciones, que tienen sus trabajos, hacen un espacio, Señor, hacen un tiempo para poder venir y escuchar tu palabra, Señor, para poder meditar en ella, para poder tener coinonía, Señor, con los demás hermanos. Yo te doy gracias, Padre, porque hiciste, mi Dios, que llegaran con bien a este lugar. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que vienen en camino y que aún están por llegar, que los traigas con bien, Señor, y aquellos hermanos que por alguna ocasión, Señor, no pudieron venir, que seas tú, Señor, también hablando a través de este mensaje, Señor, virtual, que hables a sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hermanos, pues terminamos el Apocalipsis, ¿verdad? Terminamos el Apocalipsis. Fueron varios meses estudiando el libro de Apocalipsis y recuerden que si estudiamos Apocalipsis es para mostrar pues qué postura teníamos nosotros como iglesia local, porque pues la misma confesión de fe más adelante nos va a decir la postura que tenían esos hermanos en cuanto a la postura del Apocalipsis. Entonces, por eso nos adelantamos a ver nosotros Apocalipsis y pues vaya que fue de mucha bendición. Entonces, vamos a regresar a la confesión de fe, ¿sale? Algunos de ustedes ya tenían su material. Si alguien ya no lo tiene, se le extravió o no lo tiene, apenas el día de hoy lo mandé pedir. Entonces, yo creo que el próximo miércoles voy a tener ya material de estos libritos, ¿sale? Así que si alguien no tiene, igual de los que nos escuchan en línea, pues que me mande un mensajito, porque creo que nada más pedí como 10, por si faltan, pues pido más, ¿no? Pero entonces, pero vamos a tener ese material, ¿sale? Entonces, estuvimos estudiando, o dimos un inicio sobre la confesión de fe, la confesión de Londres de 1689, que es la confesión bautista, o mejor conocida como la segunda confesión bautista. Pero, ¿por qué, hermanos? Antes de irme, nosotros terminamos viendo el artículo 3, que es los decretos de Dios, y en lugar de iniciar con el cuarto artículo, como ya pasaron casi un año de que estábamos viendo esto por meternos Apocalipsis, gracias, Rul, por meternos Apocalipsis, pues ya como que ya le perdimos el hilo, ¿no? A lo que estábamos estudiando, y también para las personas que pues van a iniciar este estudio, creo que lo más conveniente es que empecemos a ver otra vez como un resumen, ¿sale? Entonces, no creo que veamos el día de hoy el resumen de los 3 artículos que ya llevamos, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿sale? Porque también no se vale que o no tiene pues mucho sentido que los veamos súper rápido y al final digamos, pues, ¿qué fue lo que vimos? ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando nosotros iniciamos esta confesión, teníamos, o el estudio de esta confesión, decíamos, ¿por qué somos confesionales? ¿Verdad? ¿Por qué somos una iglesia confesional? La mayoría de los que estamos aquí, la mayoría,
y si no casi todos, pero bueno, Iván no, pero la mayoría de los que estamos aquí venimos de otras congregaciones, venimos de otras iglesias locales y quizás por muchos años te estuviste congregando ahí y todo lo que se te enseñó, pues tú lo tomabas por verdad, ¿no? O lo estabas tomando como algo verdadero. Y pues obviamente yo también venía de una congregación donde pues todo lo que se me enseñaba yo creía que todo es verdadero y que todo es bíblico, pero cuando comenzamos a profundizar y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, pues nos damos cuenta que no es así. Y no porque quizás las personas que estén ahí tengan una mala intención, ojo, no es que tengan una mala intención de querer enseñar algo falso o tengan o estén haciéndolo como con artimañas, ¿no? Así de, vamos a enseñar esto para hacer desviar la fe de los hermanos. Claro que no, para nada, para nada. Pero quizás ellos muchas de estas cosas las enseñan porque así se las enseñaron a ellos o quizás por tradición lo terminan enseñando. Así vinieron, a mí me lo dijeron y yo así lo voy a enseñar. Y esto lo veíamos, un ejemplo, con el Apocalipsis. Veíamos que la postura que más se conoce y la postura que más se le enseña a todo creyente es la postura dispensacional. Y es así como todos teníamos a lo mejor, o la mayoría teníamos como esa postura de Apocalipsis, ¿no? Donde todo lo que viene en Apocalipsis, todo eso va a suceder en un futuro. Pero cuando comenzamos a estudiar las Escrituras, pues encontramos que hay otras posturas y que tienen mucho sentido y que tienen menos inferencias en cuanto a la palabra de Dios, y pues nosotros por eso tomamos la postura preterista parcial. Entonces, repito, hermanos, no es que estas personas lo hagan con malas intenciones, estos pastores, estos hermanos, lo hagan con una mala intención, sino que simplemente fue así como los instruyeron, los enseñaron y de esta manera lo enseñan. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos, hermanos, podemos ver que en Colima, no, el cristianismo, vamos a llamarlo así, el cristianismo evangélico no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Creo que la congregación más antigua, si no me equivoco, y si alguno de ustedes tiene un dato más preciso, la iglesia más antigua en Colima, vamos a llamarla evangélica, es la iglesia bautista que está ahí del Jardín Núñez abajito, como en una cuchillita, ahí en una esquinita. Esa es la congregación más antigua y creo que tiene como 70, 80 años, o sea, no tiene mucho. Entonces, la mayoría de las congregaciones que más se conocen en Colima, pues son las iglesias pentecostales, vamos a llamarlas así, las iglesias pentecostales que tienen alrededor de 40 años, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que muchos de los pastores que hoy están en esas congregaciones, yo no estoy diciendo que no sean creyentes, no sean nacidos de nuevo para nada, yo sé que son creyentes, son nacidos de nuevo, son hermanos, pero a ellos vinieron otras personas como misioneras y sin capacitarlos, sin darles un estudio, pues nada más llegaron, les empezaron a predicar la palabra y les dijeron, pues tú te quedas como pastor, y se quedaron como pastor, y pues no tuvieron un estudio más allá, no tuvieron la oportunidad de estudiar a lo mejor en un instituto bíblico, ser más capacitado. Inclusive un pastor que yo tenía me decía que él no estaba de acuerdo con los institutos bíblicos. Cuando yo le pedí irme a estudiar el instituto bíblico, me dijo, si te vas a ir, vete, aunque yo no estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? Porque yo creo que el Espíritu Santo es suficiente para revelarnos su palabra. Entonces, pero bueno, me dio la oportunidad de poder irme a estudiar y pues por la gracia y misericordia de Dios pudimos estudiar el instituto, ¿no? Y aprendimos más de su palabra. Entonces, hermanos, repito, la mayoría de las iglesias en las cuales quizás nosotros venimos, pues venimos de un corte pentecostal, venimos de un corte carismático, ¿verdad? Cuando llamo un corte pentecostal, quiero decir aquellas congregaciones que son más movidas por los sentimientos, las alabanzas fuertes, las oraciones fuertes, las danzas, los dones del Espíritu Santo, inclusive el corte pentecostal dice que una de las evidencias de que tú tienes el Espíritu Santo es que tienes que hablar en lenguas, ¿verdad? Tienes que hablar en lenguas. Hay algunos carismáticos que son más equilibrados, más equilibrados y dicen sí, pero no, ¿verdad? Entonces son un poco más equilibrados en cuanto a estas cosas, pero ahí están. Entonces, cuando estas congregaciones que son muy antiguas, voy a llamarlo aquí en la ciudad,
cuando escuchan de otras iglesias con otros cortes, cuando hablo iglesia, estoy hablando de iglesias locales, que vienen con otros cortes, como los presbiterianos, como los bautistas, pues terminan asustándose, ¿verdad? Dicen, ay, estos están enseñando otras cosas, estos enseñan algo diferente, inclusive estos enseñan herejías, eso nosotros no lo hemos enseñado y en la Biblia no viene. Yo recuerdo que una vez mi esposa me comentaba que una compañera de la escuela, mi esposa estaba invitando a una compañera de la escuela a la congregación, que ya creo que no se congregaba, y ella le dijo, ¿pero qué denominación son? Y mi esposa le dijo, pues nosotros somos bautistas. Y otra compañera que estaba ahí le dijo, pues si no te invitamos a la nuestra, nosotros no tenemos ninguna denominación, nosotros somos bíblicos. Lo que pasa es que ella no sabe que realmente sí tiene una denominación, nomás que ella no lo sabe, ¿verdad? Ella no sabe por qué cree lo que cree, pero sí tiene una denominación. Entonces, y si ella cree que no tiene denominaciones, ¿por qué cree que no tiene una denominación? Y quizás esto es porque en su iglesia local no le han enseñado que realmente sí profesan una denominación, porque yo le he dicho así, las denominaciones son como los apellidos, ¿verdad? Son los apellidos. Entonces, pero quizás nunca se lo han enseñado, o quizás sí lo han enseñado, o sí lo profesan, o tienen una declaración pública, pero ella no se ha dado el tiempo de estudiarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos creen? Y pues, pero realmente sí tiene una denominación, y pues claro que yo sé que tiene denominación, y pues su corte es muy, vamos a llamarlo así, pues son muy pentecostales, ¿no? Ya que yo salí de esa congregación. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a una congregación y estamos ahí, la mayoría de ellos no nos dicen por un momento qué es lo que profesan. Nosotros llegamos y pues aplaudimos porque aplauden, ya después comienzan a danzar y pues comenzamos a danzar porque todos comienzan a danzar, o ya alguien dice, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Pase al frente, y el que te invitó te dice, ándale, ándale, pásale, y tú ya pasas al frente, ves que mejor algunas personas se caen y pues tú también te tienes que caer, o algunas personas comienzan a hablar en otras lenguas, que yo estoy muy en contra que la palabra hablar en otras lenguas, totalmente la escritura es hablar en otros idiomas, no hablar nada más borucas o de repetir nada más unas palabras, y la gente comienza a imitar esas conductas. Entonces, y pues llegas ahí y sin darte cuenta, pues tú comienzas a creer por lo que ellos creen, pero sin preguntar el por qué lo creen. Entonces, yo sé que algunas personas al momento que llegan a este lugar y nosotros les decimos que tenemos una confesión de fe, nosotros les decimos que nos manejamos con una membresía y que creemos pues en sola escritura, solo Dios la gloria, solo por fe, solo por gracia, pues para algunas personas esto termina siendo quizás como muy estricto, ¿no? O algunos lo van a llamar, esto es como muy religioso, pero pues a la luz de la Biblia es lo correcto. Es lo más correcto a la luz de la Biblia que una congregación sea totalmente transparente. Totalmente transparente. ¿Por qué? Porque así tú sabes si es lo que más le conviene a tu alma y a la de tus familiares. Yo no puedo concebir que sí pasa que el pastor tenga una postura, pero los creyentes tengan otra. O que nada más ciertas personas tengan una postura, pero todos los demás tengan otras posturas y los demás no lo sepan. ¿Por qué? Porque eso al final va a traer una confusión, eso al final va a traer una división doctrinal. Lo más sano es que la postura que el pastor profesa la dé a los feligreses y los feligreses sepan lo que se profesa en la congregación y ellos decidan si quieren estar en esa congregación o no. Es lo más sano. Un pastor decía, una vez le preguntaron a un pastor, y esto es real, un amigo mío me decía, una vez yo le pregunté a mi pastor y le dije, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y él me dijo, no, yo no creo que la salvación se pierda. Y dijo, entonces, ¿por qué usted predica a los feligreses que sí se pierde? Dijo, porque si les digo que no se pierde, estos se van a destrampar. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Tú tienes que enseñar por qué crees que la salvación no se pierde y tienes que dar los argumentos bíblicos. El por qué no se pierde la salvación y cómo un nacido de nuevo se debe de comportar. Si no, no es nacido de nuevo. Si no, no es salvo. Entonces, ¿por qué es bueno que tú sepas
cuál es la confesión que la iglesia profesa, porque ¿cómo te vas a incluir a ser miembro de un lugar si no sabes qué es lo que creen? Si no sabes qué es lo que creen. Si tú llegas a la congregación y dices, ¿cuál es nuestra confesión de fe? No, pues no la tenemos, estamos trabajando en ello. Pues seguirán trabajando en ello. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, esto es cambiar las cosas, esto es mover las cosas, ¿verdad? Porque tú puedes decir, oye, pero ¿esto qué onda? Bueno, es que nosotros así ya no lo creemos, pero entrégamelo por escrito, que es lo que vamos a ver en todo este resumen. El Señor nos dejó su palabra por escrito, no nos la dejó hablada, porque hablada uno le da el toque que quiere, uno le da la interpretación que quiere, pero cuando la palabra está por escrito, está escrito, no puedes quitarlo ni moverlo. Entonces, sería muy tonto si alguno de nosotros quisiera unirse a un equipo sin saber cuál es el nombre del equipo, qué equipo es. No me acuerdo quién me daba este ejemplo en cuanto al fútbol, ¿no? Pues por ser fútbol, yo voy y me meto ahí. Pero tú empiezas a jugar fútbol, alguien lanza el balón y tú lo agarras con las manos y te dice, hey, ¿por qué lo agarras? No, pues estoy jugando fútbol. Sí, pero esto es fútbol soccer. Yo creí que era fútbol americano. No, esto es fútbol soccer. Si tú lo agarras con las manos, pues obviamente es una falta. Pero en el fútbol americano no es así. Entonces, esto nos ayuda, hermano, repito, aunque es fútbol, nos ayuda a diferenciar hacia dónde caminamos y el por qué caminamos. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Vamos bien con el resumen? ¿Sí? Yo creí que íbamos a ir más rápido, pero no. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Palabra Dios para todos, segunda de Timoteo 1, 13, 14. Dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo. Le está hablando Pablo a Timoteo. Pues conduce a una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Fíjate lo que Pablo le dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo. Hermanos, ¿por qué nosotros seguimos esta confesión de fe bautista como ejemplo? ¿Porque la hemos sustituido por la palabra de Dios? Para nada, para nada. La única que es infalible, la única que no se equivoca, la única autoridad que tiene el cristiano sobre todo, es la palabra de Dios, ¿no? Perdón, ¿sí? Entonces, fíjate, te voy a leer esto. 7 iglesias calvinistas bautistas se reunieron en Londres para redactar una confesión de fe, la cual publicaron en 1644. Con el propósito explícito de declarar al pueblo inglés sus creencias y acabar con la confusión que tenían al identificarlos con el movimiento anabautista más extremista, de algunos bautistas también que habían aceptado el arminianismo y de algunas cosas que se establecieron en el Concilio de Trento, que fue el concilio para contrarrestar la Reforma protestante. ¿Por qué estos bautistas se reunieron para hacer esta confesión? Porque ellos no querían que se les confundiera con anabautistas. Recordemos que los anabautistas tuvieron unos buenos inicios, porque ellos fueron los que comenzaron a rebautizar, por eso eran los anabautistas. Ellos creían que nada más se tenía que bautizar a los creyentes, no como la iglesia romana profesaba, aunque Lutero y estos que hicieron reformar la iglesia católica, todavía ellos creían en cuanto al bautismo de infantes. Pero los anabautistas dijeron, no, a la luz de la Escritura, nada más nos dice que deben de bautizarse los creyentes, ¿verdad? Los ya nacidos de nuevo. Pero los anabautistas se fueron hacia un extremo, se fueron hasta el extremo de hacerse como pacifistas, ya no a la guerra, y se comenzaron a aislar, comenzaron a tener sus comunidades, ya no quererse mezclar con los demás, y comenzaron a tener estas ideas todavía como más extremistas, y se les confundía a los bautistas con los anabautistas. Entonces los bautistas dijeron, no, a nosotros no nos confundan, nosotros no somos anabautistas, nosotros somos bautistas.
pero también querían ellos con esta confesión que los pudieran diferenciar con aquellos bautistas que sí habían adoptado la doctrina arminiana. ¿Y qué es esto del arminianismo? Aquellos que sí creen que el hombre tiene el libre albedrío, que el hombre puede, en su estado caído, el hombre puede decidir si va o no va a Dios. Cuando una de las posturas que los bautistas particulares tenían es que el hombre caído no puede ir a Dios. Es Dios quien va en busca del hombre. Es Dios quien decide a quién salvar desde antes de la fundación del mundo. Entonces ellos dicen, no nos confundan ni con los bautistas que son arminianos, pero tampoco nos confundan con los anabautistas, pero también al hacer esto, ellos estaban contrarrestando, o ellos estaban contradiciendo, por decirlo así, este concilio que se había hecho sobre el concilio de Trento. Recordemos que el concilio de Trento surgió para contrarrestar a la reforma. Cuando sale todo esto de la reforma, la Iglesia Católica Romana hace un concilio para poder contrarrestarlo, y es lo que vamos a estar repasando en esto. Todo esto ya lo habíamos visto, igual si no te acuerdas, pues ahí lo vas a tener en tus notas si es que anotaste, y si no, pues sí, no tiene nada de malo que lo sigas recordando, ¿verdad? Entonces dice, la confesión de fe de 1689, también llamado la segunda confesión de fe bautista, fue escrita por bautistas particulares quienes se apegaban a una soteriología calvinista en Inglaterra para dar una expresión formal de su fe cristiana desde una perspectiva bautista y congregacionalista. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque, hermanos, recordemos que en Roma quien gobierna es el Papa. El Papa. Y algunas iglesias también comenzaron a adoptar esto. Decían, no le hagan caso al Papa, pero al final el pastor terminaba siendo el Papa. Se termina haciendo lo que el pastor dice. Se termina haciendo lo que el pastor dicta. Entonces dijeron, no, nosotros creemos en un gobierno congregacional, donde son los miembros quienes escogen, son los miembros quienes deciden algunos asuntos de la iglesia. ¿Cuáles asuntos de la iglesia? En cuanto a sus pastores, en cuanto a los diáconos, son los miembros quienes aceptan a otros miembros o no aceptan a otros miembros, son los mismos miembros que a través del pastor pues se establece una disciplina eclesiástica, ¿verdad? Entonces, por eso ellos dijeron, vamos a dejar todo esto por escrito, que se entienda. Entonces, hermanos, nosotros, repito, no le atribuimos a este documento, a esta confesión de fe, no le atribuimos toda la autoridad como si fuera inerrante, ¿no? Como es la palabra de Dios. Lo único inspirado por Dios es las Santas Escrituras. Pero esta confesión de fe, hermanos, es solo un resumen sistemático de las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. Estas doctrinas apostólicas que nosotros como iglesia local hemos adoptado. No es que nosotros las hayamos establecido, sino que Dios las establece y nosotros las resumimos para que la gente pueda comprenderlas. ¿Te imaginas si alguien te dijera, dime qué tú crees de toda la Biblia? Dime todo lo que tú crees de tu Biblia. ¿Cómo se lo dirías todo lo que tú crees? De esos 66 libros. Por eso era la confesión de fe bautista, que con 32 artículos tú le decías qué es lo que crees referente a la palabra de Dios. 32 puntos. Yo creo en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que decía el pastor Spurgeon sobre esta confesión. Él escribía porque él usaba esta confesión. Inclusive de esta confesión, de esta confesión y de un catecismo, él hizo un estudio para poder sacar un discipulado y con esto enseñaba a los nuevos creyentes. Fíjate lo que él dice de esta confesión. Este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas
allí contenidas estarán preparados para dar una respuesta de la fe que hay en ellos. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos esta confesión de fe? Porque es algo que tenemos escrito, que todos debemos sujetarnos a estas doctrinas establecidas. Y cuando digo todos, hablo hasta el pastor incluido. Yo no puedo llegar un día y decirles, hermanos, ¿qué creen? Ayer tuve un sueño y ahora soñé que la salvación es por obras. Porque mira, fíjate bien, la salvación es por obras porque bla, 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 bla. Ustedes van a decir, no, pastor. O usted se echó los tacos de la esquina y estaban mal y por eso tuvo ese sueño, o no durmió bien, pero nosotros tenemos algo establecido como iglesia. Hay algo que está aquí, escrito, y nos apegamos a ello, a esta confesión, a esto que está escrito. O también pueden llegar ciertos hermanos a la congregación, tú vienes a lo mejor de otra congregación, donde tienen algo establecido, pero llega un hermano con peso de peso y peso de autoridad, y por con tal de que no se le vaya al pastor, esa persona comienza a decir, no, pues sí, cierto, tiene razón, hermano, ahora vamos a adoptar esto, ahora vamos a hacer esto, y termina cambiando las cosas. Entonces, no es así. ¿Por qué? Porque ahí puede decir el pastor, mira, nosotros tenemos una confesión de fe, que es un resumen de lo que creemos en cuanto a la palabra de Dios, y nosotros nos adaptamos a ella. Punto. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos adherirnos a una confesión de fe y no solo decir somos bíblicos? Cuando nosotros iniciamos camino de santidad, ¿te digo cómo iniciamos? Siendo bíblicos. Cuando iniciamos camino de santidad. Aunque yo tenía una inclinación en esta postura bautista, pero había otras cosas que yo decía, ay, esto no me cuadra porque no deja de ser denominación. Yo decía, ay, esto, y algunos hermanos en los primeros meses me preguntaban, pastor, ¿y qué denominación somos? Y yo le decía, bíblicos. Porque nos apegamos a lo que dice la Biblia. Y luego 2 meses, pastor, y luego otros. Una vez llegaron unos y me dijeron, llegó Eleazar, me acuerdo, Eleazar llegó como a los 6 meses que teníamos, y me dice, pastor, ¿qué denominación profesan? Imagínate, él venía de estos, de los que se creen judíos, de los mesiánicos. ¿Y ustedes qué denominación profesan? Y yo le dije, bíblicos. Y me dice, el bíblicos, pero ¿bíblicos en qué? Y yo fui con él, con quien me abrió, y dije, ¿sabes qué? Yo me inclino a esta postura, pero es una lucha que tengo en mi interior. Pero hermanos, yo sabía que lo más sano era establecernos en cuanto a una denominación y no estar como bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque de una de las escuelas que yo venía, y esto lo ha pasado, y digo, lo hablo aquí, pero esto le pasó a Casa de Oración. Casa de Oración Guadalajara, cuando yo inicié estudiando con el pastor Chuy Olivares, una de las cosas que él decía, somos bíblicos, somos bíblicos, somos bíblicos, no callar la verdad y somos bíblicos. Pero él traía un corte primero como inclinado hacia todas estas posturas y al final dijo, como que dijo, no, siempre no. Y se le comenzaron a salir muchas personas. Se le comenzaron a salir y otras iglesias que eran ya casa de oración empezaron a decir, pues nosotros sí nos inclinamos para acá. No queremos ser bíblicos, queremos tener una postura. Hermanos, y en cuanto a eso, pues es algo que yo tuve que decir. Si tenemos que definirnos por algo. Y no nomás porque me eché un voladito, ¿no crees que me eché un voladito a ver qué vamos a hacer? Claro que no. Sino porque yo creo que esta denominación, vamos a llamarlo así, está muy apegada a la palabra de Dios, tiene mucho orden en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir ahí a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, 16. Primera. Y no nomás por eso, porque me metí a estudiar, empecé a estudiar su confesión de fe, empecé a estudiar su catecismo, empecé a ver la vida de los bautistas, de los puritanos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente,
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano, ¿sabes qué está haciendo Pablo aquí? Está estableciendo una confesión de fe. Está estableciendo algo aquí. Pablo está declarando una confesión. Pablo está dando aquí en estas palabras un resumen de Cristo en su humillación, en su redención y en su exaltación. En estas pocas palabras, Pablo, repito, está dando un resumen de Cristo en su humillación, en su redención y en su exaltación. En estos versículos. En este versículo da un resumen. Esto es así que nosotros por eso creemos que la confesión de fe es así, como un resumen de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la confesión de fe es adoptar de forma consciente, inteligente, libre, un credo doctrinal público e histórico. Público e histórico. Muchas de las doctrinas que hoy en día se creen no tienen historia. No tienen historia. Hermanos, vamos a llamarlo así y me voy a ir. Como este movimiento del don de hablar en lenguas. Hermanos, eso no tiene mucho tiempo. Esto tiene del año 1900 para acá, que este movimiento comenzó, y lo mejor conocido como el movimiento en la calle Azusa, ¿no? Ahí fue donde inició esto. O sea, esto no tiene mucho sustento, ni tanto pues bíblico, vamos a llamarlo, sí, a como ellos pueden decir lo que es, aunque las lenguas nos dicen que son otra cosa, pero documento histórico que los padres de la iglesia o la reforma se creyera todo esto, no hay un documento histórico. Entonces, hermanos, todo mundo tiene un credo. Hasta los ateos tienen un credo, al decir que no creen en nada. Tienen un credo. Entonces, algunos hermanos de otra denominación dirán que nosotros no deberíamos de tener un credo, que solamente deberíamos de creer en la Biblia, pero, hermano, es bueno tener un credo, repito, porque es un resumen de la confesión de fe. Aunque ellos digan, no, pues nosotros creemos que no debe de haber un credo, pues ese es tu credo, el creer que no debe de haber un credo, pero al final tienes un credo. ¿Me explico? Entonces, otros solo hacen lo que dicen los pastores, sin investigar, sin escudriñar, y de ahí no lo sacas. Es que mi pastor sabe más que yo, mi pastor tiene más tiempo, mi pastor está más cerca de Dios, mi pastor es el que escudriña, y yo lo escucho, lo que dice mi pastor todo tiene un sustento, y al final terminan haciendo lo que el pastor dice sin tener un sustento bíblico. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en este resumen, y se van a acordar que por eso tú nunca vas a ver a un católico que lleve una Biblia a la iglesia, vamos a llamarlo así, a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellos creen en la postura de que lo que se dice ahí tiene el mismo peso. Lo que dice el sacerdote tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Por eso es la palabra escrita y la palabra hablada, ¿no? Entonces esta tiene el mismo peso. Por eso tú no vas a ver un católico que lleve una Biblia, porque lo que se dice ahí, eso es la verdad. Entonces, tristemente, esto también se ha adoptado con los evangélicos. No escudriñan, no investigan, y el pastor está bien a gusto. ¿No han visto ahorita ese video que está circulando de este pastor que le dice a uno, Dios me habló en la noche y que me vas a regalar el terreno? ¿Cuánto vale el terreno? Que $3 millones, ¿no? O algo así, ¿no? O Dios me dijo que me lo ibas a dar y que nomás te iba a dar 150,000 o no. ¿Prefieres creerle a Dios o prefieres creerme a mí? ¿No? Algo así. Dios te dio la vida y tú no le vas a dar a Dios un terreno, y al final se lo termina dando. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de los feligreses, hay ignorancia de las personas. Ya ahora tú conoces, y si yo un día llego y te digo, hermano, ¿qué crees? Dios me dijo que tú me ibas a regalar tu carro. Tú me vas a contestar, pues ahora deja que me lo diga a mí. Pues claro. ¿Verdad? Ahora deja que me lo diga a mí.
Ya te lo dijo a ti, pero es que me lo diga a mí. Tenemos la misma palabra, ¿no? Tenemos el mismo Dios. ¿Tampoco nomás a ti? Pues que me lo diga a mí, hermano, porque conoces. Pero tristemente estas personas son engañadas. Son engañadas. Entonces, la confesión de fe, hermano, nos ayuda a distinguirnos de otros grupos o de otras denominaciones. Nos ayuda a distinguirnos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ves cómo pudieron hacer una distinción de quiénes eran estas personas? Dice, por eso se les llamó ahí por primera vez cristianos, hermanos. Con esto no quiere decir que el hecho de que nosotros tengamos una confesión de fe, no quiere decir, hermanos, que nosotros solamente tenemos la verdad y que todas las demás denominaciones están en el error. Tampoco con esto queremos decir que los que no lo tienen así, una confesión de fe, son hermanos inmaduros, ¿no? Y esto y lo otro. No, hermanos, o sea, tampoco. Ni tampoco podemos tratar a los otros hermanos que son de otra denominación o que no tienen esta confesión de fe, podemos decir que son herejes. Para nada. Para nada, para nada. Ni tampoco los podemos acusar como de rebeldes. Hermanos, claro que no. Aunque desgraciadamente el a veces pertenecer a una confesión y de pertenecer a una denominación, terminamos siendo enemigos. Y eso es muy triste. Eso es muy, muy, muy triste. Inclusive yo conozco un pastor que profesa una denominación bautista y dice, para mí los pentecostales no son creyentes. Espérate, no puedes irte a ese extremo. No puedes irte a ese extremo. Dime que David Wickerson no era creyente. O sea, no puedes irte a ese extremo de decir que alguien que no es de una denominación, que porque no es bautista no es creyente. Inclusive, hermanos, y aquí están Raúl, creo que nomás Raúl, de los hermanos, cuando yo me empecé a juntar con los hermanos para hacer nuestra constitución interna, porque como iglesia tenemos una constitución interna, cómo se maneja el gobierno, cómo se ordenan los pastores, cómo se ordenan los diáconos, cómo se escogen los miembros, porque es lo más sano, y quien quiere ser miembro de esta iglesia, le damos esa constitución para que la lea, para que vea y esté de acuerdo, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Es algo que hacemos cuando nosotros empezamos a juntarnos a hacer esta constitución interna. Yo pedí a otros hermanos bautistas que me prestaran su constitución para apoyarnos en ella. Inclusive en una de la constitución de uno de ellos encontramos los hermanos bautistas no tienen, vamos a llamarlo así, no deben de tener convivencia con hermanos pentecostales. Y me decían, pastor, ¿qué vamos a poner aquí? Pues claro que no. Eso no. ¿Por qué? Porque una denominación, vamos a llamarlo así, una denominación, no nos define de lo que somos en Cristo. ¿Estamos atribuyéndole poder a una denominación más que a Cristo? Para nada. Yo con la mayoría de los pastores que me junto son pentecostales. Y me respetan mis posturas y yo les respeto, y he invitado a algunos hermanos a predicar aquí y jamás han predicado o no han visto a alguien aquí temblando, ni cayéndose, ni nada de eso, ¿va? Y me han invitado a predicar a sus congregaciones y predico la palabra. Nos respetamos. Nos respetamos. Entonces, eso tampoco no debe ser así. Aunque hace una diferencia de quiénes somos nosotros, pero eso no quiere decir que sean nuestros enemigos. Ni que tampoco sean personas que son herejes, ¿verdad? No, yo no convivo con ninguna congregación, yo puros bautistas. Tampoco, hermanos, tampoco. Digo, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque tampoco, yo nunca te voy a traer a predicar a Cash Luna. Digo, que aparte nunca va a venir por lo que cobra, pero nunca te lo voy a traer.
¿verdad? Ni a Dante Gebel, ni a Guillermo Maldonado, ni para nada. O sea, para nada. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos ni creyentes son, sinceramente. Entonces, bueno, los credos y las confesiones son como mapas de nuestros antepasados. Los credos y las confesiones son como mapas de nuestros antepasados. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros tomamos una ruta a diario, no sabemos ya el camino. No sé si logro explicarme. Yo ahorita que voy, que todos los días llevo a mi esposa al colegio, yo ya sé dónde hay baches. Ya sé que va a haber un bache ahí, y va a haber un bache aquí. Ya sé dónde va a haber tráfico y digo, mejor le doy por acá. Y ya me la sé, porque es la ruta que tomo siempre. Hermanos, ¿a qué nos ayuda una confesión de fe? A tener cuidado, a no desviarnos. A no desviarnos en cuanto a una de estas posturas. A ver, ¿tú qué crees en cuanto a la Biblia, en cuanto a esto? Tú dices, ay, ¿qué creo en cuanto a eso? Te vas a la confesión de fe. Repito, con esto no es que esté sustituyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la confesión de fe es un resumen. Dices, en cuanto a las Sagradas Escrituras, ¿qué creemos en cuanto a las Sagradas Escrituras? Aquí viene. En cuanto a las Sagradas Escrituras, en cuanto a la Trinidad, ¿qué creemos en cuanto a la Trinidad? A ver, en cuanto al decreto de Dios, en cuanto a la perseverancia de los santos, en cuanto a la creación, en cuanto a la caída, en cuanto a la resurrección, ¿qué crees? Esto te ayuda. Te ayuda. Yo ahorita estoy trabajando y ya lo terminé, primero Dios, en algo que le decía Raúl, que vamos a implementar la escuela dominical. Antes de la reunión, tenemos la reunión 9:30 de la mañana, la oración 8:45. A las 8 de la mañana vamos a tener escuela dominical. ¿Qué va a ser la escuela dominical? Para todos aquellos personas que van llegando a la congregación y que quieran tomar un discipulado. Que quieran tomar un discipulado, que qué es lo que creemos como iglesia. Y ya está ahí, ya con las preguntas y respuestas lo vas a poder contestar y va a venir ahí. Va a durar 9 meses, creo. Entonces, ¿por qué dije esto? Para no desviarnos, exacto. Entonces, ya me estaba desviando. Entonces, hermanos, esta confesión de fe nos ayuda a centrarnos y a decir, a ver, en cuanto aquí, ¿qué es esto? En cuanto acá, ¿qué es esto? En cuanto acá, ¿qué es esto? Entonces, esto nos ayuda a tener esto. Mira, un ejemplo, algo que hemos hablado de la Trinidad. ¿Cuántas veces de la Trinidad no hemos dicho, es que Dios es un Dios trino? A ver, dame un ejemplo de un Dios trino. Y tú dices, pues Dios es como el huevo. ¿Ah? Cáscara, clara y yema. No, no es cierto. O Dios es como el agua, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. No. Dios es tres personas, un Dios. No somos unicitarios, somos trinitarios. Somos trinitarios. Entonces, hermanos, esto nos ayuda, la confesión de fe, a poder ver todos estos puntos. Dice, y también obviamente pues nos va a ayudar para redireccionarnos, así como yo ahorita dije, ¿por qué estaba diciendo esto? Y dijo Cintia, pues porque no nos desviamos. Exacto. También la palabra de Dios nos ayuda para, la confesión de fe nos ayuda para centrarnos. Yo una vez le dije a un pastor, oye hermano, yo no tengo en Colima hermanos bautistas en los cuales me pueda apoyar, era de Guadalajara. Y él me dice, pues mira, la confesión de fe, el artículo tal, en tal párrafo dice que nosotros como iglesia tenemos que trabajar con otras iglesias y estarlos apoyando y estarlos ayudando. Y dije, órale, qué bien. Así que si ocupas una ayuda, ocupas un consejo, hermano, estoy para servirte, me gustaría que vinieras un día, conocieras la iglesia, me gustaría conocer la congregación donde ustedes están. Órale. Nos regimos por la misma confesión. Entonces, Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24. Al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que yo quiero estar confiado que si el día de mañana llega una persona a esta congregación y esta persona nos dice qué creemos y llega el hermano Raúl y le empieza a decir qué es lo que creemos, yo estoy confiado que él sabe que estamos bajo una confesión de fe. Y lo que le va a decir es de lo que tenemos como iglesia. Que si llega y el hermano Israel se lo dice, sé. Y otro, sé. Estar confiados. ¿Por qué? Decía que el pastor a veces me ponía a predicar los domingos y una vez me dijo, Uziel, ayúdame a predicar con este tema. Era en cuanto a la salvación, ¿verdad? La salvación, Hebreos, aquellos que fueron iluminados y saborearon y dice, yo no quiero predicarlo, ¿puedes predicarlo tú? Me aventó el paquete a mí y yo, no, pues sí, yo lo predico. Me subí, preparé mi tema, obviamente me dijo con tiempo, preparé mi tema, subí al púlpito, hermanos, prediqué el domingo, aquellos que fueron iluminados, gustaron, saborearon, eran personas que no conocían del Señor, fueron iluminadas, la salvación no se pierde, yo lo dije así. Al siguiente domingo pone a otra persona a predicar. ¿Qué crees que predicó? Todo lo contrario de lo que yo prediqué. Él agarró el versículo, cuida tu salvación con temor y temblor. Pues ¿cómo crees que estaban los hermanos? Confundidos. Un domingo predicas una cosa y otro domingo predicas otra. Hermanos. Y algunos conmigo así como que, no, sí es cierto, sí, creo. Y otros con otro hermano, no, sí, nosotros. Claro. Claro. Yo le dije al pastor, porque no se define una postura. No se define una postura. Porque aquí cada quien cree lo que cree. Y con eso no es que seamos sectarios, tienes que creer lo que nosotros creemos. No, bajo la luz de la Biblia. Bajo la luz de la Biblia. De aquí se fue una familia hace como 2, 3 meses. Pastor, nosotros no creemos que nosotros no creemos que el Señor salve nada más a uno. Nosotros creemos en el libre albedrío, que aunque estamos caídos, nosotros podemos decidir y que no sé qué, y que es una lucha que tenemos en nuestro corazón y no sé cuánto. Y pues adelante. Te recomiendo una congregación que creen como tú crees y es buen pastor, lo conozco, es amigo mío, sin problema. Adelante. Adelante. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestra confesión de fe. ¿Te imaginas que si yo le hubiera dicho a ellos, no, pues si ustedes quieren creer eso, quédanlo, no importa, no pasa nada? No, pues allá los hermanos, cada quien aquí cree lo que cree. No, tenemos una postura en cuanto a eso. En cuanto a eso. Entonces, hermanos, no alcancé a ver ni una tercera parte de lo que traía, pero bueno, la confesión de fe, con esto voy a terminar, la confesión de fe nos une. Una confesión de fe nos une como iglesia local. Contrario a la opinión popular, tenemos credos y confesiones no para dividirnos, sino para unirnos en las creencias fundamentales de la fe única y verdadera. El pecado, hermanos, es lo que nos divide y la doctrina es lo que nos une. A través de nuestra unión con Cristo y el poder del Espíritu Santo, nuestra afirmación de la doctrina bíblica es lo único que puede unir una iglesia formada por pecadores arrepentidos que son salvados por nuestro Dios soberano, a quien confesamos. Entonces, es como decíamos, en lugar de que una confesión de fe termine por desunirnos, al contrario, nos une, nos une. Hermanos, repito, no decimos que nosotros estamos sustituyendo la palabra de Dios por la confesión de fe, para nada. Nosotros creemos que la confesión de fe es un resumen de lo que es la palabra de Dios. Y este resumen, que trae 32 artículos, que son 32 doctrinas, son las que vamos a estar estudiando. Nada más. Vamos a estar estudiando esos 32 puntos. De hecho, si tú puedes ver o vas a estar viendo a través de esos estudios, lo que estamos estudiando los domingos
es un catecismo que se hizo amplio de esta confesión de fe. Es un catecismo, es algo más amplio, como más profundo de esta confesión de fe. Entonces, pues qué bueno que nos quedamos hasta este punto y ya sirve que traigo las confesiones de fe la siguiente semana para los que no tengan y ya pueden tener ahí su manual. ¿Alguien de aquí le falta la confesión de fe? Uno, nada más uno, 2, 3, 4. Bueno, está bien, mandé 10. Si ya a alguien más le falta, ahí me avisa y le puedo dar el material en físico. En físico porque ahí mismo puedes hacer tus notas, ¿verdad? Y vamos a comenzar a ver el resumen de las Sagradas Escrituras y nos vamos a ir Sagradas Escrituras y nos vamos a ir viendo los 3 puntos que ya tenemos. Creo que las Sagradas Escrituras, sobre la Trinidad de Dios y los decretos de Dios son los 3 puntos que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, hasta aquí la vamos a dejar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Sí, es lo que llevamos estudiado, las Sagradas Escrituras, la Santa Trinidad y el decreto de Dios. Es lo que llevamos estudiado. Recuerden que cuando comenzamos a estudiar esto, hermanos, en el primer artículo, que es las Sagradas Escrituras, nos llevamos 2 semanas estudiando. 2 semanas, nada más esa primera. Entonces, pues lo otro lo vamos a resumir en un solo día, ¿verdad? Pero ya después nos vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar. Entonces, el próximo miércoles traigo la confesión de fe y si alguien la quiere digital, también se la puedo mandar, no tengo ningún problema. Ahí está, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que lo único que es infalible e inerrante es tu santa palabra, Señor. Lo único que es inspirado por ti es tu santa palabra, Señor, que nos es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de retomar este estudio de la confesión de fe. Esto, Señor, que estudiamos no es para poder mostrar al mundo que nosotros tenemos la verdad absoluta, no, Señor, sino simplemente que tenemos algo resumido de lo que es la Sagrada Escritura, lo que es tu palabra, estas 32 doctrinas, Señor, que creo que todo hombre debe de conocer, debe de saber, mi Dios, porque son doctrinas esenciales para todo creyente. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están, los que pueden venir, que puedan seguir asistiendo y aquellos que el día de hoy se les complicó, puedan estar, Señor, para el siguiente miércoles y puedan estar juntos con nosotros en presenciales, Señor, como iglesia. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Recuerden que tenemos el